Hora presente, declaramos la guerra a Rusia y ordenamos a nuestro ejército y nuestra marina que lleven a cabo hostilidades contra Rusia con todas sus fuerzas. Y también ordenamos a todas nuestras autoridades competentes que hagan todos los esfuerzos posibles en cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus poderes para alcanzar la causa nacional con todos los medios dentro de los límites del derecho de gentes. La integridad de Corea es un asunto de constante preocupación para nuestro imperio. No es solo por nuestras relaciones tradicionales con este país, sino porque la independencia de Corea es esencial para la seguridad de nuestro reino. Sin embargo, Rusia, haciendo caso omiso de sus compromisos solemnes con China y de sus repetidas garantías a otras potencias, sigue ocupando Manchuria y ha consolidado y fortalecido su control sobre 3 provincias y está empeñado en una anexión final. Y puesto que la absorción de Manchuria por Rusia haría imposible mantener la integridad de Corea y además obligaría a abandonar toda esperanza de paz en el lejano Oriente, en esas circunstancias decidimos resolver la cuestión mediante negociaciones y asegurar así una paz permanente. Con este objetivo, nuestras autoridades competentes, por orden nuestra, hicieron propuestas a Rusia y se celebraron frecuentes conferencias durante el transcurso de 6 meses. Rusia, sin embargo, nunca respondió a tales propuestas con un espíritu de conciliación. Con sus desenfrenadas demoras propuso la solución de la cuestión y, al abogar ostensiblemente, por un lado por la paz, mientras por el otro ampliaba sus preparativos navales y militares, intentó hacernos sucumbir ante Rusia. No podemos en absoluto admitir que Rusia haya tenido desde el principio un deseo serio o genuino de paz. Ha rechazado las propuestas de nuestro gobierno, la seguridad de Corea está en peligro, los intereses vitales de nuestro imperio están amenazados. Las garantías para el futuro que no hemos conseguido mediante negociaciones pacíficas, solo podemos conseguirlas ahora apelando a las armas. Es nuestro más sincero deseo que gracias a la lealtad y al valor de nuestros fieles súbditos pronto se restablezca permanentemente la paz y preserve la gloria de nuestro imperio. Edicto Imperial japonés sobre la declaración de guerra contra Rusia, 1904. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega, emitiendo para Viwan Media desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio. Trataremos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, eso sí, al alcance de todos. En el monográfico de esta semana, le intrigan las sociedades secretas y su influencia en la historia, descubre la fascinante y enigmática Sociedad del Dragón Negro japonesa. Este misterioso grupo no solo se dedicó a proporcionar inteligencia militar a las Fuerzas Armadas, sino que también jugó un papel crucial en la opinión pública del pueblo japonés. A través de sus numerosas actividades, tanto dentro como fuera de Japón, la Sociedad del Dragón Negro allanó el camino para las ambiciones expansionistas de Japón en el continente asiático. Su labor contribuyó significativamente a las victorias que reforzaron la visión de Japón como una nación imperial, con un destino hegemónico en Asia. Sumérjase en esta intrigante historia y descubra cómo esta sociedad secreta moldeó el destino de una nación o más de una nación. Adéntrese en el mundo oculto del dragón negro. En las noticias de esta semana hablaremos un poco de lo que ha pasado con las bolsas de basura voladoras de Corea del Norte a Corea del Sur. También veremos cómo Camboya va a cambiar su historia con ayuda de China y cómo Corea del Sur también va a cambiar la historia, pero con ayuda de ciertos descubrimientos petrolíferos en las costas. Y también hablaremos del resultado de las elecciones en la India, la mayor democracia del mundo y por lo tanto la mayor decisión conjunta
de cada 4 años dentro del planeta Tierra, y donde nos han llegado unas sorpresas que nadie esperaba. A lo largo del programa, como siempre, incorporemos en algún punto nuestra receta asiática rápida de la semana y que tiene que ver algo con los acontecimientos de esta semana. No se olviden de apoyar el canal con sus pulgares arriba y sus comentarios. Les animo, como siempre, a compartir y valorar los comentarios del resto de seguidores del canal y, sin más dilación, acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Preparen los microfilms y la tinta invisible, que empezamos. Para librar una guerra con éxito se requiere inteligencia militar y una preparación adecuada para el evento en sí. Autores esenciales en la historia militar como von Clausewitz, 1780-1831, este gran reformista y alumno favorito de Kant, tenía una visión bastante negativa sobre el valor de la inteligencia militar. Pero hoy en día está ampliamente aceptado que la inteligencia militar es fundamental para determinar el resultado de un conflicto. Sin embargo, no todos los ejércitos tienen la capacidad de recopilar dicha información o preparar una guerra de cualquier otra manera, ya que la importancia de tales medidas aún no ha sido enfatizada en todas las fuerzas militares, ni siquiera en las que están activas desde finales del siglo XIX. ¿Qué pasaba entonces con el ejército japonés? Carecía de servicios de inteligencia militar desde finales del periodo Meiji, 1868-1912. Si bien es cierto que en Japón había una figura muy famosa y reconocible que se encargaba de todas estas cosas antes de la restauración Meiji: los ninjas o los invisibles. Aunque realmente dentro de Japón eran conocidos como los shinobi, el que se escabulle. La verdad es que hay una cantidad de coloquialismos maravillosa que nos hace una clara descripción de la opinión que se tenía en Japón sobre estas figuras, que llamaremos shinobi, pero que son especialmente interesantes. Monomi, el que ve. Nokizaru, macaco en el tejado. Rappa, el rufián. Kusa, hierba. Igamono, uno de Iga. Iga era una región de Japón bien conocida por sus guerrilleros, hasta el punto que crearon la Iga-iki, es decir, una región en la zona de Iga que se convirtió en una confederación o una república de shinobis, es decir, de los ninjas. Imagínense ustedes lo que era esto. Evidentemente hay muchas más aventuras sobre este acontecimiento, pero viendo las estructuras de esta región y la forma que tienen sus montañas y sus recovecos, nos podemos hacer una idea de esta gran cantidad de ninjas o guerrilleros que podían estar dominando o controlando toda esta zona. En líneas generales, los shinobi eran agentes encubiertos, saboteadores, espías, asesinos, guerrilleros y mercenarios, que se saltaban a la torera cualquier principio social o cultural dentro del mundo de los samuráis. Pero los Tokugawa, el shogunato, nuestros queridos vencedores de las guerras civiles de Japón en torno a 1630-1640, llegaron a hacerse con el control de Japón precisamente con el uso de todo aquello que después prohibieron. ¿Y qué había entre ello? Pues los shinobi. Después de que esta región de Iga se convirtiera en un auténtico dolor de cabeza, consiguieron conquistarlo, uniendo estas unidades a su propio ejército. Esto dio a los Tokugawa una curiosísima capacidad de llamar a los guerrilleros, llegando incluso a hacer unidades completas de shinobi. Como sucedió con el comercio con los extranjeros, el cristianismo y las armas de fuego, después de emplearlos de nuevo, los prohibieron para que no les hicieran a ellos la misma jugada. De hecho, estas unidades completas de shinobi fueron empleados por última vez durante la rebelión de Shimabara, en 1638, contra los japoneses cristianos, y aquí dándole todavía más poder, si cabe, a los holandeses, que apoyaron este conflicto con varias embarcaciones con cañones. Algunos de los shinobi que habían participado en estas campañas fueron asimilados como agentes encubiertos por el propio gobierno. Eran los oniwaban,
o literalmente los guardianes de jardín. Eran aquellas figuras que echaban un ojo mientras estaban podando y nadie le parecía raro que estuvieran por los jardines, que rodeaban la mayoría de las casas interesantes e importantes que había dentro de Japón. Era la posición perfecta. Otros de los shinobi, o de los antiguos ninjas, pasaron a convertirse en médicos por sus conocimientos de ninjutsu, en vendedores de medicinas, comerciantes, artistas marciales o fabricantes de fuegos artificiales, cuando no entraban directamente en el teatro. Hay que tener en cuenta que muchas de estas figuras se podrían considerar más guerrilleros que la idea del ninja que tenemos hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellos en realidad venían de las clases sociales más bajas del país. Lo que sucedió fue que, tras su prohibición o su conversión en jardineros, no había más shinobis. Por lo tanto, el ejército imperial japonés tuvo que subcontratar en parte la adquisición de información y sus preparativos para la guerra contra Rusia entre 1904 y 1905. No había muchos candidatos. La organización que tuvo gran responsabilidad en esta tarea fue la Sociedad Amur, o el Koku-ryau Kai, más conocida con el llamativo nombre de la Sociedad del Dragón Negro. Se trata de una sociedad secreta japonesa fundada en 1901 por Uchida Ryohei, 1874-1937. Aquí atentos a las fechas. El propósito de esta asociación secreta era precisamente prepararse para la guerra contra el imperio zarista de Rusia. Y la situación con Rusia no era especialmente agradable en aquel momento, cuando el comodoro Matthew Perry, 1794-1858, obligó a Japón a abrir sus puertas en 1853, el evento que recordamos constantemente sobre la historia de Japón, pues el shogunato de los Tokugawa, que había gobernado Japón desde 1603, no pudo utilizar su ejército para contrarrestar las demandas de Estados Unidos para abrir los puertos en las costas del archipiélago. Como consecuencia, Japón se integró con fuerza al sistema mundial. El shogunato no tuvo más remedio que firmar un tratado de amistad y comercio con el gobierno estadounidense, que, en realidad, era un nombre eufemístico para el primero de los llamados tratados desiguales en la historia del país. Y aquí hay un acontecimiento importante. En programas anteriores hemos visto cómo España llegó a estos tratados igualmente desiguales, haciendo alguna que otra jugada, pero no bélica, curiosamente. Pero hubo un país que hizo los primeros tratados que pudiéramos llamar iguales. ¡México! México en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1888. Tratado de amistad que servía para México como el primer beneficiario, logrando a través del tratado la autorización para que nacionales mexicanos ingresaran y transitaran, incluso residieran en todo el territorio japonés, sin tener que limitarse a las zonas de tolerancia para los extranjeros. Asimismo, se dio pie para que en 1897 se diera la primera migración oficial japonesa a México, que se estableció precisamente en Chiapas, con el fin de dedicarse al cultivo de la caña de azúcar, arroz, maíz y café. Curiosamente, algunos de estos japoneses terminarían engrosando las filas de Pancho Villa y combatiendo en el frente. Sin embargo, en lo que estábamos era otra cosa. Estábamos con el problema de Rusia. La presión extranjera no solo obligó al shogunato a firmar los tratados con las potencias imperialistas occidentales, sino que también provocó que la sociedad japonesa se transformara radicalmente, como hemos visto en los programas sobre la restauración Meiji. El proceso de restauración no solo restablecería al emperador de Japón como gobernante dominante con el poder político dentro del país, sino que también iniciaba un tremendo proceso de modernización en todos los sectores posibles de la sociedad japonesa. Hay que tener en cuenta también, como hemos visto, que el poder del emperador era meramente nominal en cuanto los diferentes poderes fácticos empezaron a urdir haciendo lo mismo que ellos mismos se habían quejado. Inicialmente, muchos expertos extranjeros contratados, que era como se les conocía,
y totalmente trascendentales, teniendo en cuenta las repercusiones, como hemos visto en el programa sobre el último samurái real. Todos ellos fueron traídos a la isla del este de Asia para ayudar a realizar esta transformación. Los samuráis más conservadores fueron finalmente derrotados, como vimos en aquel programa, siendo el último conflicto la rebelión Satsuma en 1877, liderado por Saigo Takamori, el que inspiró esencialmente la parte más japonesa de la película El último samurái. La derrota de estos rebeldes y el establecimiento de un gobierno estable en Japón tuvo dos consecuencias importantes. La primera es que las fuerzas se habían opuesto al gobierno, se organizaron en sociedades secretas, como el Genyosha, la Sociedad del Océano Negro, cuyos miembros intentarían influir en la política exterior japonesa al tiempo que se consideraban herederos del legado de Saigo Takamori. Un momento, ¿se fijan en este personaje? Parece Don Ramón del Valle Inclán. ¿Se habrá logrado escabullir y buscar otro futuro heredero para la corona de España, no en la India, como vimos en el programa de la Maharajani, sino en Japón? Bueno, pues no, este señor, que sí que se parece a Don Ramón Valle Inclán, realmente era japonés. Y lo hemos visto en programas anteriores. De hecho, en este programa de los últimos samuráis, ahí tienen a Toyama Mitsuru. De los tres posibles últimos samuráis reales, fue, sin lugar a dudas, el que más tiempo vivió y, por lo tanto, el que, podríamos decir, tendría más papeletas para ser realmente el último samurái con el concepto de samurái que se tenía en los años previos a todas estas reformas. Pero aquí tenemos una jugada especial. No era simplemente un ex samurái, era un ex samurái multimillonario gracias a las minas que tenía en Manchuria, en territorios continentales. Pero después de la rebelión Satsuma, se unió al movimiento pro democracia por la libertad y los derechos del pueblo. Pero tenía otra agenda. Su agenda real era la conquista desde Tsushima de todos los territorios de Corea y Manchuria. Tsushima últimamente es bastante reconocido por los jóvenes como una referencia a un videojuego, el que se llama precisamente el Tsushima's Ghost, el fantasma de Tsushima, que es un videojuego sobre un asalto mongol a Japón y cómo un samurái se queda en la isla solo tratando de detener a toda esta horda. Pero precisamente de ahí viene el nombre, del Océano Negro, que sería el de esta asociación. Para esto, para lograr la conquista de los territorios, creó realmente no solamente una organización secreta, sino una organización terrorista. Aunque, para ser sinceros, más que una, creó varias. Sus propias sociedades, promoviendo los sabotajes, tratando de asimilar a las tríadas chinas que eran enemigos de Japón, pero tenían un objetivo final común, que era acabar con quienes estaban gobernando en aquel momento en China, y evidentemente esto permitía buscar ayudas donde fuera. También tenían una inmensa red de damas de compañía para obtener información, y ayudando también en el exilio a aquellos que hubieran fallado cuando habían intentado derrocar al poder gobernante en China. ¿Recuerdan ustedes el programa anterior con Kang, el mega reformador? Si no, vayan inmediatamente atrás porque van a encontrar muchas referencias. Estamos hablando de unas sociedades secretas que servían de apoyo al propio gobierno de Japón en aquellas cosas en las que no podía actuar directamente. Japón era un país fuertemente unificado y este sería nuestro segundo punto. Ahora podía centrarse en la política exterior, que era extraordinariamente agresiva y expansionista, imperialista y nacionalista. Se percibía probablemente como una continuación del intento de Toyotomi Hideyoshi, 1536-1598, de ocupar grandes zonas del este de Asia.
el mismo que pensaba, entre otras cosas, conquistar las Islas Filipinas. Esto tiene mucho que ver también con el conflicto o la batalla del Cagayán, con Juan Pablo de Carrión. La apertura forzosa de Corea en 1876, apenas 23 años después de que Japón se viera obligado a abrir sus puertos de la misma manera, señaló la dirección futura de las ambiciones expansionistas japonesas. La guerra chino-japonesa, entre 1894 y 1895, pudo demostrar que el proceso de modernización de Japón había sido exitoso. En un corto periodo, el pequeño Estado-nación insular pudo obligar a China a rendirse y firmar un tratado desigual con Japón, el que se le había concedido importantes indemnizaciones y ganancias territoriales. Sin embargo, las victorias no quedaron sin oposición. Las potencias occidentales temían que Japón pudiera ganar demasiada influencia en China, especialmente porque al imperio japonés se le había concedido la península de Liaodong como parte de los términos del tratado. La llamada triple intervención de Rusia, Francia y Alemania finalmente impidió la expansión de Japón. En aquella época se consideraba que el imperio ruso era peligroso, aunque las misiones diplomáticas rusas habían intentado establecer relaciones con Japón ya desde mediados del siglo XIX. Este nuevo acto de hostilidad hacia los intereses japoneses en el continente asiático no podía ser tolerado. Independientemente de los sentimientos antirrusos y de la ira de Japón por la influencia de Rusia y de Alemania, con quien Tokio tenía buenas relaciones antes, Japón fue incapaz de contrarrestar las demandas de abdicar de su reclamo sobre la península de Liaodong. Especialmente porque Rusia amenazó al Estado insular con una guerra naval. En consecuencia, la indemnización que Japón recibió de China se invirtió en el ejército y la marina para preparar una futura guerra que tendría que librarse contra el imperio zarista, que arrendaría a Port Arthur, el principal puerto militar de la península de Liaodong, después de la guerra. Las relaciones ruso-japonesas empeorarían aún más con los acontecimientos relacionados con la rebelión de los Boxers en 1900. Las tropas rusas ocuparon Manchuria y amenazaron así los intereses japoneses en Corea. El imperio zarista en particular se negó a devolver las partes ocupadas de la región a China. La frontera entre el territorio de propiedad rusa, en el norte de Corea, generó una inquietud palpable entre los japoneses, ya que podían tener ambiciones imperialistas hacia el sur, cosa que estaba ya plenamente probada. Sin embargo, esto no fue una política oficial del gobierno ruso, que no intervino en la propia Corea, sino las actividades de un grupo liderado por Alexander Mikhailovich Bezarov, 1855-1931, que intentó obtener varias concesiones para la madera y la minería en la zona norte de la península. Todo esto estimuló la sensación de que solo una guerra podría evitar que los intereses de Japón con la península de Corea fueran tomados por la influencia rusa y condujeron, evidentemente, al estallido de la guerra ruso-japonesa en febrero de 1904. Y esto nos lleva a nuestro protagonista, Uchida. Ryohei Uchida, 1873-1937. Se trataba de un activista político ultranacionalista japonés, artista marcial y ronin continental. Es decir, espía, agente provocador de la opinión pública en activo durante todo este periodo dentro del Imperio de Japón y antes de la guerra. Nacido en la prefectura de Fukuoka, Uchida era el hijo de un practicante de alguna de las escuelas más complicadas de artes marciales que existían en Japón y que tenían tradiciones desde hacía muchos siglos. Desde joven se interesó por las artes marciales, como es evidente, las más tradicionales dentro de Japón, como el kyudo, el kendo, el judo o el sumo.
En 1893 ingresó en la Escuela de Lenguas de Rusia, el Toho Kyokai. Uchida se unió al grupo nacionalista que habíamos mencionado antes, al Océano Profundo, el Genyosha, en su juventud, convirtiéndose en el principal discípulo de su fundador, Toyama Mitsuru, es decir, el Valle Clan japonés. Uchida ya había sido enviado a Corea en 1894 con un grupo de saboteadores japoneses para provocar la guerra con China y que había viajado por todo el lejano oriente ruso ya a finales del siglo XIX. Consideraba a Rusia como el país más enemigo y más peligroso para el éxito expansionista de Japón. Por lo tanto, fundó la Sociedad del Río Amur en 1901 para preparar tanto a sus compañeros como a la sociedad japonesa para la guerra contra el imperio zarista. El propio nombre ya aporta mucho a sus ideales. La Sociedad del Río Amur tenía ya como objetivo recordar a todo el mundo cuál debería de ser la frontera ideal con Rusia, el río Amur. Curiosamente, en chino es conocido como el río Seilong, que quiere decir el dragón negro. Por lo tanto, la Sociedad del Río Amur es lo mismo que la Sociedad del Dragón Negro, aunque evidentemente este segundo nombre es mucho más impresionante a la hora de referirnos a él. La fundación de la sociedad fue, por lo tanto, una consecuencia de los acontecimientos ocurridos desde 1895 y tenía como objetivo responder a la amenaza rusa. La triple intervención, así como el arrendamiento de Port Arthur por parte de Rusia y la ocupación de Manchuria, habían demostrado que una confrontación militar con el Imperio ruso era inviable. Por tanto, Uchida se sintió obligado a prepararse para la guerra. En los 3 años siguientes, Uchida y otros miembros de la Sociedad de Amur trabajaron para prepararse para la guerra de 1904. Uchida, entre otras cosas, siguió el sistema de su mentor Toyama, el Valle Clan. Aquí aparece Toyama, a la izquierda, con su alumno Uchida y sus amigos. El futuro primer ministro Tsuyoshi Unikai, en el centro, y el futuro generalísimo de la República de China, el mismísimo Chiang Kai-shek, comandante en jefe de la NRA, que se puede ver a la derecha. Con esta imagen comprendemos las repercusiones reales de estas sociedades. No eran simplemente un grupo de frikis desarraigados con ideas extrañas. No. Esta gente era la flor y la nata de las actividades de Japón en aquel momento. Desde el principio de la fundación, los miembros de la Sociedad de Amur tuvieron 2 prioridades. La primera, prepararse lo mejor posible para la guerra, como se suponía iba a librarse en Corea o en Manchuria. Y el segundo, moderar la opinión pública japonesa del conflicto para garantizar que las voces pacifistas no pudieran influir en la política exterior de Japón. Varios miembros del Genyosha ya habían estado en una expedición a Corea durante la década de 1890 y por lo tanto estaban familiarizados con la región. Uchida también había viajado por Siberia y cruzado la península de Kamchatka en anteriores ocasiones. Se suponía que otros miembros de la sociedad harían lo mismo para reunir inteligencia militar, dibujar mapas y delinear posibles posiciones enemigas. Estos materiales supuestamente fueron entregados a los militares. Desafortunadamente no hay registros militares de esto, pero solicitudes posteriores de transporte de miembros a la Marina japonesa o una vigilancia detallada de la Sociedad de Amur por parte de los militares apuntan a probables vínculos entre los militares y las sociedades secretas. Sobre todo porque los propios miembros no habían podido permitirse el lujo de proporcionar los fondos necesarios para estas inmensas operaciones.
De hecho, existen algunas pruebas que refuerzan la suposición de que los fondos militares se canalizaron a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Precisamente el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón que apoyó a Kang cuando éste aquí había tratado de hacerse con el poder en China, como hemos visto en el programa anterior. Además de embarcarse en estos viajes para recopilar información sobre el futuro campo de batalla, Uchida comprendió la importancia del lenguaje. Casi nadie en Japón hablaba ruso, lo que habría sido una ventaja en una guerra contra Rusia. La capacidad de comprender al enemigo, interrogar a los prisioneros de guerra, leer la información que pudiera cruzarse y traducir las órdenes del ejército contrario eran, y siguen siendo, esenciales, especialmente en el campo de batalla. Para comprender el plan del adversario es necesario poder traducir su idioma. En consecuencia, la Sociedad Amur estableció una escuela para los idiomas ruso y chino, y la revista de la sociedad, el Kokarui Kaiho, el Boletín Amur, incluía no solo artículos sobre la Rusia de Asia Oriental, sino también sobre el idioma ruso. Si bien el valor educativo de estas medidas podría considerarse menor, los pocos japoneses que hablaban ruso en el momento de la guerra, en su mayoría, recibieron ese entrenamiento, especialmente porque la mayoría de los miembros de la Sociedad Amur que participaron en la guerra ruso-japonesa trabajarían como exploradores del ejército japonés en Manchuria. Sin embargo, la sociedad fue aún más lejos. Suponiendo que el futuro conflicto se desarrollaría también en el norte de Corea, Uchida y sus seguidores invirtieron dinero en una propiedad en la península de Corea. Compraron 2 pequeñas islas que posiblemente habrían sido utilizadas como depósito de suministros militares durante la guerra. Ojo, la sociedad probablemente tuvo más de unos pocos cientos de miembros. Sin embargo, lo más importante fue el intento de crear sentimientos antirrusos y de estimular actitudes pro-guerra en todo Japón. Las publicaciones de la sociedad fueron una parte importante de su campaña. El Boletín de Amur y las revistas sucesivas fueron prohibidos por el gobierno por su énfasis antirruso. Pero sin embargo le venían bastante bien de cara a las futuras intenciones del propio gobierno japonés. Otras publicaciones que tuvieron el mismo efecto fueron los escritos del propio Uchida. En 1901 publicó su libro Russia Bokokugoron, Fallecimiento de Rusia, que también sería prohibido por el gobierno japonés y reeditado en una versión menos antirrusa como Rosyaron, Discurso de Rusia, unos meses después. No obstante, hay algunas de estas primeras ediciones que se pueden encontrar a día de hoy digitalizadas y que son realmente interesantes teniendo en cuenta que añadían gran cantidad de mapas y de informaciones que serían fundamentales para el resto de la campaña. El resto de materiales que se eliminaron del libro original fueron precisamente los de un capítulo dedicado a ¿qué hacer después de vencer a Rusia? En esta obra se sugería que Japón perdería demasiado tiempo esperando el inevitable conflicto con Rusia. El ferrocarril transiberiano traería innumerables soldados al este de Asia, hasta que sería demasiado tarde para que Japón ganara la guerra contra el imperio zarista. Siguiendo sus ideas, la guerra tenía que llegar más temprano que tarde, afirmación que podría haber causado problemas diplomáticos en 1901. Otra vez, los japoneses estaban forzando la máquina para un casus belli, es decir, una justificación para entrar en guerra, promovido por el que en teoría debería de ser el menos interesado en este conflicto. La sociedad y sus miembros intentaron influir tanto en los políticos como en líderes militares mediante el envío de cartas o visitas. Más importantes, sin embargo, fueron las reuniones públicas que organizaron las sociedades. Destacados oradores, así como el propio Uchida, informaban a la multitud sobre el peligro que enfrentaba Japón en Manchuria e incluso Corea a manos de Rusia, cuyos objetivos expansionistas eran evidentes desde 1895. Por tanto, la única solución era una guerra preventiva,
por lo que siempre que existiera algún tipo de ventaja numérica y geográfica, había que emplearlo. Sin embargo, tan pronto como el ferrocarril ruso desde la parte europea del país estuviera en pleno funcionamiento, estas cifras favorables desaparecerían casi instantáneamente. Irónicamente, los argumentos sobre esta cuestión se parecen a los del ataque a Pearl Harbor. Un enemigo supuestamente imbatible se estaba volviendo cada vez más peligroso y la única solución que podía llevar a un resultado positivo, cuyas probabilidades parecían bastante desfavorables, era un ataque preventivo, rápido e inesperado. No sorprende entonces que el ataque japonés de febrero de 1904 fuera también un ataque sorpresa contra la flota rusa en Port Arthur. Que Japón percibía a Rusia como un enemigo está claro, ya que la guerra contra Rusia contó con el apoyo del público japonés y cada victoria del ejército y la marina japoneses fue inmensamente celebrada. La guerra finalmente se ganó y la sociedad Amur prácticamente perdió su razón de existir, pero el Tratado de Paz de Portsmouth fue considerado una vergüenza. De nuevo, como en el casos anteriores, con Saigo Taganori ofreciéndose para iniciar un casus belli, tenemos otro recordatorio de que muchas guerras empiezan justo cuando termina la anterior. Otro tópico. El imperio japonés había perdido 2 batallas en Manchuria, pero los barcos rusos fueron destruidos o internados en puertos neutrales después de la batalla de Tsushima. Esta batalla, otra vez hablando de la isla del videojuego de la que habíamos mencionado, es precisamente donde el almirante Togo cambió la historia naval. Sí, un almirante japonés, estos que acababan de actualizar su ejército, bueno, pues ese pegó una paliza sin precedentes a la inmensa armada rusa. Terminó siendo reconocido y visitado incluso por la Armada Española, que le entregó el más alto reconocimiento, la máxima condecoración naval, en virtud a las estrategias y movimientos que había iniciado al comprender todavía mejor que los propios occidentales cómo se debían de emplear estos nuevos barcos de guerra. En el Museo Naval de Madrid se conserva todavía, a día de hoy, una foto con dedicatoria del almirante Togo para que vean las interconexiones que tenemos en estos casos. Bueno, el caso es que en Portsmouth, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Komura Jutaro, no pudo traer a casa ninguna indemnización ni una ganancia territorial. Recordemos que la nueva e inmensa y novísima Armada de Japón venía precisamente reforzada por las indemnizaciones previas en su guerra con China. El estallido de la población en los disturbios del Parque Hibiya ha sido descrito por muchos autores y miembros de la sociedad Amur como la queja esencial y el detonante por aquellos términos del tratado. Luego organizaron una subsociedad que suponía que organizaría las conferencias públicas contra el Tratado de Portsmouth. La propia sociedad Amur también continuó existiendo. La guerra podría haberse ganado, pero el peligro de Rusia no desapareció por completo, especialmente porque Estados Unidos mantuvo al imperio zarista como un peón en el este de Asia. Por lo tanto, Uchida y sus hombres todavía tenían un propósito y no disolvieron la sociedad, que existió hasta 1945, llegando incluso a preparar varios asesinatos de ministros e incluso del emperador. Y llegamos a las conclusiones. Las sociedades secretas a menudo se ven como poderosas entidades que manipulan políticas desde las sombras. Sin embargo, la sociedad Amur, fundada en 1901, tenía un objetivo más específico: preparar a Japón para una guerra contra Rusia que había intervenido para arrebatarle a Japón los frutos de su victoria en 1895. A pesar de su misión, la sociedad Amur enfrentaba grandes limitaciones. Carecían de fondos y personal suficiente. Aunque recibió cierto apoyo del ejército para recopilar inteligencia, su escuela de idiomas ofrecía solo una preparación básica para la guerra. Incluso la isla comprada en Corea resultó ser una inversión fallida, ya que el conflicto se trasladó a Manchuria. A partir de 1895, el interés japonés por Rusia creció y la sociedad Amur
intentó avivar el sentimiento antirruso a través de publicaciones que promovían una guerra preventiva. Sin embargo, el gobierno japonés, aun buscando soluciones diplomáticas, prohibió estas publicaciones en 1901. Después de esto, la sociedad solo pudo llegar al público a través de conferencias limitadas por la falta de fondos. Pese a su influencia limitada, la Sociedad Amur fue una de las muchas agrupaciones de derechas que defendían una política exterior agresiva y una guerra preventiva contra Rusia. Aunque no hay evidencias del control directo sobre políticos japoneses, su mensaje resonó en muchos de estos círculos. Cuando la guerra finalmente estalló en 1904, los miembros del Dragón Negro probablemente se sintieron vindicados, viendo su trabajo reflejado en los éxitos militares de Japón. A pesar de las exageraciones posteriores que atribuían a la Sociedad Amur la responsabilidad de llevar a Japón a la guerra, estas afirmaciones se acercan más a teorías de conspiración que a hechos históricos probados. Sin embargo, la agitación en los años posteriores no se dirigiría únicamente a Rusia, sino también a los Estados Unidos. Pero eso es otra historia. Y pasamos a las noticias de la semana, empezando con Pakistán. Nuestro amigo Imran Khan, el exjugador de cricket y ex primer ministro de Pakistán, ha sido encontrado inocente de todos los cargos que le habían mandado a la cárcel. Al menos de todos los cargos que tenían que ver con revelación de secretos de Estado. Él mismo cuenta que esto es una especie de alianza entre el ejército, que se hizo con el control del país, y los Estados Unidos. Evidentemente, ambas partes lo niegan. No obstante, le esperan 7 años más en la cárcel por el caso de su tercera esposa, que contravenía los principios islámicos. Y ojo, este es el mismo señor que desde la cárcel, gracias a discursos que se hicieron con inteligencia artificial, es decir, él escribía los discursos, pero después había una inteligencia artificial que hacía la grabación de estos vídeos, como si fuera él en persona, llegó a ser el partido con más representantes en el país. Luego de este proceso, hay que tener en cuenta que no consiguieron llegar al poder, pero sin embargo eran los que más representantes tenían. Entre otras cosas porque a su partido se le había prohibido participar en las elecciones y todos los miembros de este partido que quisieron pasar a las elecciones lo tuvieron que hacer como personas independientes. Una auténtica barbaridad, un logro de escaños que no tenía precedentes. Y con esto pasamos a la India, donde también tenemos una sorpresa. Después de 6 semanas ya tenemos los resultados de las elecciones en la India. Recordemos que esto se hace porque hay tantísima gente en la India que de otra manera sería imposible. Han ido hasta lo más alto de las montañas a crear colegios para que se pudieran hacer allí las elecciones, o sea, las votaciones. Una auténtica barbaridad que en países como Indonesia genera cientos de muertos cada vez que se trata de hacer unas elecciones de esta escala en un único día. El partido de Modi, el actual presidente de la India, ha vuelto a ganar por tercera vez consecutiva. Pero la sorpresa es mayúscula porque no ha logrado una mayoría absoluta. Esta será la primera vez que tenga que llegar a un acuerdo de coalición, más allá de su partido de coalición habitual, para poder gobernar. Y el talón de Aquiles durante estas elecciones ha sido la economía. Sobre todo esto lo ha aprovechado la alianza opositora de más o menos una veintena de partidos que le ha estado dando mucha brasa a este respecto. También ha sido muy preocupante el desempleo entre los jóvenes de la India, que llegó a ser del 80%. Una auténtica barbaridad. También se ha descubierto que la corriente de la Hindutva, es decir, este nacionalismo dentro de la India en el cual Modi y muchos miembros de su partido es partícipe, una especie de asociación bastante extraña que tiene como objetivo principal, o al menos lo tuvo durante este proceso electoral, acabar con muchos de los principios islámicos, de capacidades islámicas de las zonas del norte de la India. Bueno, pues esto que parecía ser un motor generador de votos está cayendo en picado en este momento. Sigue la Hindutva presente, pero ya no les da porta tanto como antes. Para que nos hagamos una idea, incluso los encargados de las encuestas electorales, o al menos uno de ellos, durante una entrevista en televisión, terminó llorando por la gran diferencia entre los resultados electorales finales y aquellos que su grupo de investigaciones electorales había presentado. En números, en la India, de los 543 escaños,
el gobierno de Modi calculaba que podría alcanzar los 400. Es decir, 100 más que en las elecciones anteriores. ¿Cuál ha sido la realidad? Que en lugar de 400 obtuvieron únicamente 260 escaños. Una auténtica barbaridad. Y pasamos a China, donde esta semana han llegado al lado oscuro de la Luna a tomar unas muestras, unos 2 kilos, pero es un auténtico logro teniendo en cuenta que es la tercera vez este año que se llega, y en este caso es con las propias investigaciones científicas chinas. Hay que recordar que las investigaciones científicas chinas por lo general tienen unas funciones mucho más atractivas para la población local que simplemente elementos técnicos o tecnológicos, sino que hay muchas investigaciones, como vimos en programas anteriores, al respecto, por ejemplo, de las plantaciones de arroces o de cómo tratan de mutar el arroz de manera aleatoria mientras está en el espacio. También se ha presentado uno de los grandes problemas dentro de China. El desempleo juvenil durante unos meses pasó del 14% a más del 21%. De hecho, se congelaron los datos a este respecto durante unos meses hasta que se volvió a cambiar el sistema de cálculo. Para que se haga una idea del problema que ha generado, se ha considerado una prioridad nacional. Un principal problema a este respecto, o el principal problema a este respecto, son las aspiraciones de la gente. Según el gobierno de China, la gente tiene que bajar las expectativas. Habría también que apoyar, y según el propio gobierno chino, a las propias empresas para que se trate de mejorar el atractivo de las empresas con respecto a los funcionarios, puesto que se están dando cuenta que muchos de los estudiantes realmente lo que quieren hacer es llegar a ser funcionarios. Y el propio gobierno chino está diciendo que así no puede funcionar un país. Bien, y en el río Yangtze se ha descubierto un barco comercial de en torno a 1870 cargado de materiales. Realmente el descubrimiento es del año 2015, pero ahora se ha presentado un doble documental que trata sobre el proceso de excavación y cómo se quiere difundir este mega descubrimiento. Realmente, con 38 metros de eslora, este barco de madera es uno de los mejores conservados y mayores de todos los tiempos. Por lo tanto, es un hito para la arqueología submarina. Y hay que reconocer que está completamente cargado de cerámicas, lo que puede ser fundamental para los estudios del periodo y para saber realmente cuáles eran los usos que se daban a muchos de estos materiales. Y pasamos a Camboya, que generalmente la tenemos muy olvidada, pero esta semana tiene una noticia capital. Va a iniciar un canal que pretende unir su capital, Phnom Penh, con la mar. Y esto realmente ya existía. Pero la última parte del trayecto la tenía que realizar atravesando. Va a costar el proyecto 1.700 millones de dólares que tienen un eminente apoyo del gobierno chino. Este se va a llamar el Canal de Funan Techo, de un total de 180 kilómetros que se llevará también en parte del agua del río Mekong. Por lo tanto, Vietnam ahora mismo no solamente estaría perdiendo las oportunidades comerciales de hacer todas las exportaciones a través de sus ríos, sino que además estaría perdiendo agua. Y por lo tanto hay bastantes tensiones en este momento, sobre todo que ahora se saltarían las dependencias de los puertos vietnamitas, pero también están viendo cómo hay gran cantidad de maniobras militares de la Armada china y de la Armada camboyana de manera conjunta. Y pasamos a Singapur, donde tenemos esta semana receta rápida asiática. En realidad se trata de una anécdota que me ha sucedido esta semana y quería compartirla con todos ustedes. He ido a comer con unos colegas chinos y una investigadora, ya mayor que yo, se ha dado cuenta de que el arroz que tenía sobre la mesa pues estaba un poco quemado y se quería quejar. La cuestión estaba en que en ese momento yo he aprovechado para hablarle de el socarrat o el cocolón, es decir, el arroz quemado que se queda en el fondo de las ollas. Realmente le pareció una idea bastante extraña, pero lo probó. Y lo mejor de todo es que le encantó. Entonces ha generado una pequeña discusión en esta reunión improvisada y estuvimos hablando de cuáles eran los platos de Asia que tenían precisamente arroz quemado entre uno de esos ingredientes, o al menos bien tostado. Y sacamos 3 piezas a colación que puede que les resulten interesantes.
sobre todo porque esta buena mujer se acordó de la cantidad de veces que había tirado eso cuando se le quemaba, sobre todo cuando era pequeña y tenía que cocinar en casa. Bueno, el primer ejemplo viene de China, de Sichuan, que sería una especie de arroz requemado que se añade a muchos platos o se puede también emplear para hacer algún tipo de empanadillas con esta parte más requemada. También tenemos el nombre que sería woba o woba mi, que es básicamente arroz quemado. También se utiliza en la creación de salsas en esta zona de China. En Corea sería el nurungji, que básicamente es un resto que se queda especialmente para el desayuno. Y en el caso de Vietnam sería el com chai, traducido literalmente arroz chamuscado. Este es bastante interesante porque se suele espolvorear con carne o con gambas en polvo y le da un aspecto bastante interesante. Si llego a probar alguna de estas piezas, les mantendré informados. Y continuamos con las noticias en Singapur. El diálogo de Shangri-La, donde se habían dado lugar la mayoría de personalidades asiáticas relacionadas con el mundo militar, ya que es la mayor reunión de seguridad internacional en la región asiática, una cosa maravillosa que ha estado hasta el mismísimo Zelensky metido en este proyecto, muchísimos países allí presentes y apartados y bien defendidos para que no hubiera ningún tipo de interferencias, ya que tendríamos a los mayores representantes del ejército, tanto de los Estados Unidos como de China, juntos en el mismo sitio. También muchos presidentes de los estados asiáticos. La clave de esta reunión ha sido que China ha cambiado el modo de expresarse en estas reuniones y yendo mucho más a los puntos interesantes, siendo muchísimo más directo. Entre comillas, los textos dicen que se habían occidentalizado, cosa que todos los demás países agradecieron mucho. Pero en este proceso de ser mucho más directos, fueron mucho más directos y dijeron que absolutamente nadie interfiriera en sus relaciones con su provincia díscola de Taiwán. Bien, por otro lado, los Estados Unidos aseguran que si los Estados Unidos van a estar tranquilos, va a ser única y exclusivamente porque su trastienda, entre comillas, el Pacífico, está tranquilo. Así que muchos países, como por ejemplo el propio presidente de las Filipinas, ha tratado de convencer a los Estados Unidos para que tengan mucha mayor presencia dentro de esta zona asiática, es decir, de la sexta flota. Por otro lado, Singapur, que siempre había jugado un punto intermedio entre los intereses chinos y estadounidenses, ha dicho que esta vez no va a hacer de intermediario y que en este caso iban a ser las dos potencias las que iban a hablar entre ellos. ¿Estará Singapur acaso dando un paso de mayor neutralidad visto a este conflicto que se está dando desde el punto de vista comercial entre China y los Estados Unidos, pendiente también de la realidad de las elecciones en los Estados Unidos dentro de unos meses? Lo que sí que ha quedado claro es que China está tratando de mejorar las relaciones con Singapur de una manera muy muy clara. Hay que tener también en cuenta que durante estas reuniones se trató, evidentemente, a puerta cerrada, una serie de elementos como son la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza, única y exclusivamente entre China y los Estados Unidos. Y Gaza tiene muchas implicaciones en la región. Por ejemplo, el nuevo presidente de Indonesia, Prabowo, el que hemos visto en las elecciones y que además ha sido un exministro de defensa, ha ofrecido enviar tropas a Gaza. Indonesia, desde hace muchos años, tiene un hospital en Gaza, que se tuvo que cerrar cuando se reactivó este conflicto. También en Indonesia hay un revuelo muy grande porque X, la antigua Twitter de Elon Musk, ha decidido la publicación de contenido para adultos. Y esto choca directamente con las legislaciones de diferentes países del sudeste asiático, en su mayor parte las que son islámicas, destacando, como no, Indonesia y sobre todo Malasia, que son las más pobladas. Hablamos de nuestra ciudad también, de construcción nueva, favorita, en Indonesia, que es Nusantara. Una ciudad que está pensada inicialmente solo para tener funcionarios, una megacapital nueva, porque están diciendo que Yakarta está superpoblada con 10 millones de habitantes y de momento están invirtiendo 32.000 millones de dólares en la construcción. Bueno, pues esta obra que llevamos siguiendo durante muchos meses
su director y el subdirector del proyecto acaban de dimitir. Evidentemente, esto da marfario a lo que pueda estar sucediendo allí. Veremos qué pasa porque el día 17 de agosto es el día de la independencia de Indonesia y se prevé celebrar precisamente en Nusantara. Y saltamos a Corea del Sur, donde tenemos muchísimas noticias que pasamos a resumir. Siguen los problemas con los médicos en prácticas, con la ampliación de plazas, un problema que ya se está prolongando, va a cumplir dentro de unos meses ya el año y está generando muchísimas tensiones que llegaron a obligar a la intervención de los médicos militares e incluso la contratación de médicos extranjeros en la región. Una auténtica novedad. Más importante aún es el megadescubrimiento de un yacimiento petrolífero en el mar en las costas de Corea del Sur. Se calcula que aproximadamente tendría en torno a 14.000 millones de barriles de petróleo y además gas. Evidentemente esto cambiaría todas las relaciones de la economía del país y también podría ser un buen lugar de donde sacar dinero para esos cheques de $70.000 que están pensando plantear por cada hijo que nazca dentro de las familias de Corea del Sur. Y la anécdota que tratábamos la semana pasada de los globos con basura que eran enviados desde Corea del Norte a Corea del Sur ha ido pues literalmente explotando. En un primer momento ha habido activistas de Corea del Sur que han mandado globos de propaganda hacia Corea del Norte. Resulta muy interesante tener en cuenta que estos envíos contenían en torno a 2.000 USBs, lápices de memoria, llenos de vídeos de canciones de K-pop, del pop coreano y también de los K-dramas, los dramas coreanos, las telenovelas coreanas, para que nos hagamos una idea de la influencia cultural y diplomática que tienen esta serie de elementos. Nos gusten o no, hay que ser consciente de ello. Pero mucho más importante es que Corea del Sur ha cancelado las relaciones militares que había con Corea del Norte, una de las pocas relaciones que tenían. También hay que tener en cuenta que Corea del Norte, durante los últimos meses, ha mandado en torno a 10.000 contenedores de armas a Rusia a cambio de información para la construcción de satélites. Es decir, ya habiendo una tensión constante en la región, pero el proceso de los globos ha tenido mucha más repercusión de la que se esperaba en un principio. De nuevo, porque evidentemente si esos globos iban con basura, también podrían ir con otros elementos y son muy baratos, mucho más baratos que los drones, cosa que veremos en futuros programas con lo que hicieron los japoneses atacando con globos Estados Unidos. Y pasamos a Taiwán, donde el director ejecutivo de la empresa Nvidia, con una N delante y sin E, Nvidia, Joseon Johan, ha causado una auténtica sensación. Se le ha tratado como si fuera una estrella de rock en el país, como si fuera el nuevo Elon Musk o el nuevo Steve Jobs dentro de Taiwán. De hecho, se ha creado una especie de moda, la Yensanity, porque la gente se iba a hacer fotos con él, pero vamos, a lo loco. Él realmente, con 9 años, se marchó a los Estados Unidos, donde hizo su carrera, pero ahora está regresando posiblemente con promesas inmensas de inversiones. Hay que tener en cuenta que Nvidia es la empresa motriz prácticamente del mundo de la producción de chips, de sistemas y de software, y que ahora mismo pues, se ha disparado completamente gracias a las últimas presentaciones de materiales que han presentado, vinculados sobre todo con la proyección de las inteligencias artificiales. Prácticamente dominan el mundo del chip, para que se hagan una idea, y están planteando inversiones inmensas dentro de Taiwán. Y cerramos ya con Japón, que continúa la construcción de barreras para evitar que los turistas se hagan fotografías en el entorno del monte Fuji, justo el mismo año en el que se están batiendo todos los récords de turismo en el país. Y con esto pasamos a sus comentarios. Comenzamos con los de iBooks, nuestros aguerridos héroes del mundo de los audios podcast. En primer lugar, Carlos Fernández nos dice que se pueden subir imágenes en iVoox. Si se pueden subir imágenes, pues utilizamos más de 100 por cada uno de nuestros vídeos. Así que les recomiendo que si tienen algún interés, aunque normalmente tratamos de evitar de hacer referencia a más de una imagen, se podrán ver en los vídeos de YouTube. No obstante, le prometo a Carlos Fernández que haré todo lo posible para por lo menos meter alguna de estas imágenes a partir de la semana que viene.
Y también Belén en iVoox nos pregunta si estoy en Singapur. Ahora mismo estoy investigando, no estoy asentado aquí. Yo soy del mundo del arroz, pero más del mundo del arroz con leche. Y también me pregunta una cuestión muy interesante, que es si en el viejo occidente, si en el nuevo occidente se estudia el viejo occidente. Y hay que decir que se estudia muchísimo más. Es decir, dentro de Asia, los estudios sobre Occidente en general son muchísimo más amplios que en el sentido contrario. Son mucho más conscientes de nuestra historia que nosotros de su historia. Y esto es un elemento vertebrador. Cuando alguien viaja a otro país, se puede entender o no el contexto en el que está. No obstante, hay grandes vacíos que hay que rellenar. Y por eso sería muy interesante que hubiera un programa como el nuestro, pero a la inversa, hacia los países asiáticos. Sobre el tema de los globos explosivos de Japón, pues nos han hecho muchos comentarios. Sin lugar a dudas, de este tema hablaremos en futuros programas, que además ya he estado preparándolo, y también sobre la rebelión Taiping, o como nuestro gato de pan, Mao Bao favorito, Pablo Simón, y citando a otro youtuber, que no sé qué youtuber es, habló de la rebelión Taiping como la loca historia de un chino que se convirtió en el hermano de Jesucristo después de suspender selectividad. Es muy claro y posiblemente en un futuro utilizaremos un título así. También hay que ser consciente de los importantes temas que están ustedes ofreciendo en los comentarios. Hay algunos con gran cantidad de votos, y esos los tengo muy en cuenta, pero ha habido uno que me ha llamado mucho la atención y nos ha llevado a una sorpresa muy interesante. Nuestro miembro del club, uno de nuestros miembros del club de Kazajstán, que hay más de uno en tierras kazajas, en este caso Arturo Salas, nos hizo una serie de comentarios muy interesantes en el programa sobre el arma secreta de los mongoles. Bueno, pues en este programa, en los comentarios, podrán ir a verlo, pues nos hablaba de un tema que a mí me encanta, pero que nunca había pensado hacer un programa, y eran los Juegos Nómadas. Básicamente, para que sea una idea, son los Juegos Olímpicos, pero única y exclusivamente con actividades de los pueblos nómadas mongoles y vinculados con los países nómadas de la región, o incluso más allá. Bueno, pues que sepan que estos Juegos Olímpicos se van a celebrar en septiembre, y gracias a este comentario, pues me vine arriba y fui a hablar con la organización. Y están encantadísimos ya pasándonos materiales, o sea que haremos igual no solamente uno, sino varios programas tratando de explicar cómo son este tipo de actividades, qué antigüedad tienen, cómo se viven a día de hoy y realmente quiénes son los vencedores cuando se den los acontecimientos en septiembre, que vamos a tener materiales. Por eso son tan importantes sus comentarios. A mí no me da la cabeza para más. Y ustedes son muchísimo más activos. Piensan muchísimo más dos cabezas que una. Pues imagínense que ustedes son a día de hoy miles. Mil gracias. Y pasamos con esto a la confunciada. Una confunciada del señor Uchida, que ha sido nuestro protagonista en el programa de hoy. Posiblemente, aparte de todas estas cosas, se tratará de uno de los artistas marciales más importantes del periodo en Japón. Y había una frase muy interesante sobre los judokas que decía que era el artista marcial más peligroso de todos cuando había una pelea callejera, lo cual indicaba que a la hora de la verdad posiblemente fuera así de destacado y todos quisieran contar con él. Pero tenía otra serie de libros escritos y paso a leerles uno de sus textos. En resumen, es mediante el uso sublime de principios celestiales que lo flexible vence a lo duro. Pero la flexibilidad no siempre es superior a la dureza. La dureza no necesariamente vence a la flexibilidad. La diferencia común entre ganar y perder es la que reside en la habilidad del movimiento cambiante de cada uno. Una frase que irá tomando diferentes autores, posiblemente el más antiguo sea de Liao Tzu, de un mega estratega chino, pero también tiene el mismo principio que la famosísima frase de Bruce Lee, que ustedes podrán poner en los comentarios. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática de esta manera tan particular. Son ustedes unos auténticos leones también por haber aguantado este programa de espías. Recuerden dejar sus comentarios con sus partes favoritas, preguntas y sugerencias, ya que su apoyo y aportes son los que impulsan este canal hacia adelante. No se olviden de apoyar al canal,
viéndonos en YouTube, en iVoox o uniéndose al club de Big One Media. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.